hacen ustedes, ¿tá? Que prevengan, o qué vamos a arrancar, qué son las enfermedades de transmisión sexual. O sea, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual? Que ustedes... Ujú. ¿Qué más? Sífilis, Sífilis, herpes. ¿Cuál de los herpes? Que están, digamos, habilitados para saber qué tipo de herpes. El herpes 2. El herpes tipo 2. ¿Cuál otro herpes tenía transmisión sexual? ¿El? No, el tipo 1 no es por transmisión sexual, más que nada. ¿Cuál era el otro? ¿Que era por transmisión sexual de los herpes? El citomegalovirus, ¿sí o no? A través de transmisión sexual también se podía adquirir ese virus. Bien, entonces teníamos bacterianas, me dijeron, sífilis puede ser. ¿Qué otra bacteriana? Gonorrea. Gonorrea. Bien, ¿alguna parasitaria? La tricomoniasis. La tricomoniasis, exactamente. De todas esas que ustedes me nombraron, ¿cuál tiene vacuna? el HPV. El HPV. El HPV, exactamente. ¿Se acuerdan cuándo tienen su calendario de vacunación ahí? A mano, ¿cuándo se coloca esa vacuna? A los 11 años, exactamente. Esa normalmente hasta el año antepasado era de 2 dosis, que se colocaba una dosis a los 11 años y el refuerzo a los 6 meses, ¿sí? De la primera dosis. Hoy en día se coloca solamente, ¿está? Una dosis solamente. ¿Qué intentamos evitar con esta vacuna? Las complicaciones. Aplicación. ¿Cuál es? Pero preferentemente a qué está dada. ¿Qué queremos evitar? Porque en este caso, no a las complicaciones en general, sino a qué intentamos evitar. Los El cánceres. cáncer ¿El cáncer en qué lugar? de cuello de El útero. cuello El cáncer en cuello uterino, exactamente. ¿Y alguien sabe cómo está hecha la vacuna del HPV? ¿Cómo está hecha la vacuna? Les doy un ratito para que averigüen cómo está hecha la vacuna. ¿Está? De partículas virales. De partículas virales, pero ¿de qué? De todos, ¿por cuántos tipos de No, H? No, de está. 6, 11, 16 y 18. Exactamente, solamente de las proteínas L1, ¿tá? Que van a ver que son unas proteínas de superficie, de esos tipos de serotipos, porque son los que están asociados a mayor alto riesgo, ¿tá? De producir cáncer de cuello uterino, ¿sí? Esto no evita que se produzca, porque normalmente hay otros tipos de HPV, van a ver, que son de bajo riesgo, pero sí se evita la predisposición en una mayor, está asociado, perdón, a un mayor porcentaje a estos tipos serotipos. Entonces, con esta vacuna no se evita del todo al cáncer de cuello uterino, pero sí a la... Bien, entonces, vamos a hablar un poco, bueno, ahí está lo que es la vacuna, está medio fea la foto, pero es una única vacuna a los 11 meses, a los 11 años. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es el HPV, ¿sí? Bien, primeramente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Vamos a hacer, a tratar de trabajar en lo que es la clasificación taxonómica, donde normalmente produce la patogenia y qué parte de su estructura está relacionada a la oncogenicidad. Son las preguntas que deberíamos ir trabajando, vamos a ir desarrollando entre todos, les voy a ir contando un poquito.
¿sí? Y vamos a tener en cuenta de que estos papilomavirus, ¿tá? Están ampliamente lo que son distribuidos en la naturaleza. Lo que hacen es infectar a la piel y a las mucosas, ¿sí? Pero normalmente, ¿qué significa ampliamente distribuidos? Que afectan algunos serotipos a los hombres y otros serotipos a animales. Más que nada, por ejemplo, al bovino. Tiene mucha predilección, a los perros también, pero no son zoonosis. Cada uno tiene su específico, su huésped específico. Eso es lo que hace, le da la especificidad de especie y obviamente la especificidad de tejido, ¿sí? Como tienen tropismo por la piel y por las mucosas, producen lesiones, que son lesiones proliferativas, que clínicamente se las conocen como verruga, que generalmente regresan en forma espontánea, ¿sí? No hay que confundirle con el herpes, son lesiones distintas. Ellos, a su vez, tienen un oncogénico, como recién estuvimos hablando, están muy asociados a producir cáncer de cervix, que es el segundo cáncer más común que aparece en el mundo, ¿sí? Es una enfermedad que es de transmisión sexual, por eso está considerada dentro de las ETS, y se dice que dentro de los últimos 20 años se han detectado más de 100 serotipos virales distintos, y dentro de los de ellos, más o menos entre 40 más o menos, son capaces de infectar el tracto anogenital femenino y masculino, ¿sí? También, aparte de que tiene el tropismo por el tejido, tiene que haber factores predisponentes en el hospedador y en el medio ambiente. Y eso hace que ayude a que se expresen este potencial oncogénico. Tienen la característica que ellos no se replican o no se propagan en sistemas de cultivos convencionales. Esto es debido a que ellos tienen como un ciclo replicativo, que requiere células con un cierto grado de diferenciación, y al ser altamente específico de especie de tejido es muy difícil replicarlas en cultivos celulares, ¿sí? Esas son las características que tiene el virus del HPV, el papilomavirus. Como característica taxonómicamente, sus características microbiológicas, ¿cómo son? Son virus que pertenecen a la familia Papoviridae. Si ellos tienen la característica de que son virus desnudos, que presentan una cápside icosaédrica. En esa cápside icosaédrica está formada por dos proteínas, esta L1 y L2, y la L2 es la que le da la especificidad, ¿sí? Y presenta, como es que les contaba hoy, que son virus ADN de doble cadena, que para ahí ustedes van a leer en los libros como episoma, ¿sí? Son virus que de tamaño pequeño, fíjense que miden 55 nanómetros. Y como bien dijimos hoy con respecto a la vacuna, los serotipos de importancia que están asociados al alto potencial oncogénico es el 6, 11, 16 y 18. Bien, ¿cómo trabaja este virus? ¿Cómo es el ciclo de replicación? Bueno, acá está un poquito de la morfología de su cápside, pero está casi sin envoltura. Fíjense que ellos son virus que normalmente nosotros, ¿qué decíamos? Que los virus envueltos eran lo que se transmitían por transmisión sexual, ¿sí o no? Esta es una particularidad que no se cumple, ¿sí? Son virus que son desnudos. Bien, ¿cómo es el ciclo de replicación del virus del HPV? Primero y principal, antes de hablar del ciclo de replicación, sabemos que tenemos que clasificar a estos virus. Vamos a clasificar primero de acuerdo a la especie, aquellos que afectan al papiloma virus humano, por ejemplo,
al papiloma bovino, al papiloma canino, ¿tá? Según la especie. Dentro de los que vamos a quedarnos obviamente con el que nos interesa a nosotros, que es el virus papiloma humano. Dentro del virus papiloma humano, según las secuencias de nucleótidos, vamos a tener de su ADN y el tipo 2, ¿sí? Y ahí ustedes van a leer que cuando aparece un nuevo tipo, ¿tá? Cuando se dice que apareció un nuevo tipo, ¿tá? Cuando en la región L1, ¿tá? Difieren un 10% su homología. Y un nuevo subtipo cuando hay una divergencia entre el 2 y el 10%, ¿tá? Y normalmente una variante menor al 2%, pero más que nada que pueden aparecer diferentes serotipos. En este caso vamos a quedarnos con el genotipo importante, son el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo se clasifican también? Según su potencial oncogénico. Vamos a tener aquellos que son de bajo riesgo, que son el 6, el 11, el 42, el 43 y el 44, que están asociados a producir lesiones benignas con un mínimo riesgo de progresión a lo que es maligno, y aquellos que están asociados a alto riesgo de producir cáncer de cuello uterino, ¿tá? Tenemos lo que son el 16, el 18, el 31, 33, 35, 39, 45, 51, fíjense, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Ellos, cuando producen una infección persistente, pueden llegar a producir cáncer de cuello uterino, ¿sí? La infección tiene que ser persistente en un ciclo replicativo para que llegue a integrarse al genoma y de esa manera no matar a la célula, pero sí vamos a ver que lo que hace es integrarse al genoma y dejar a esta célula multiplicándose con estas proteínas virales, ¿sí? Entonces fíjense que según su potencial, recién hoy Laura, creo que fue la que me respondió, nos contó cómo estaba hecha la vacuna. ¿Y la vacuna cómo me dijiste, Laura, que estaba hecha? De partículas, pero no son virales, ¿no? Son No, semejantes. son las proteínas L. Con esa está hecha la vacuna, ¿sí? ¿Te acordás que yo acá les conté, que en esta estructura, a nivel de la cápside, estaban estas proteínas L1 y L2, ¿sí? Bueno, la vacuna está hecha con esas proteínas, ¿sí? Bien, y vos me dijiste de qué variantes eran. 6, 11, 16 y 18. Bien, fíjense que las 6 y la 11 que son de bajo riesgo o de alto riesgo. De bajo riesgo. De bajo riesgo. Y el 16 y el 18 de alto riesgo. Fíjense que está hecho con 2 y con 2, ¿sí? Son los que más se aislaron, ¿tá? En los estudios de ADN cuando asociado a los cánceres de cuello uterino, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo, ¿tá? De replicación que tiene este papilomavirus, ¿tá? Primero en cuenta vamos a tener que este virus puede penetrar a través de lo que son las microabrasiones, ¿sí? Una vez que ingresa por las microabrasiones, puede acceder a las que son las capas basales del epitelio. Una vez que accede a lo que son las capas basales del epitelio, ahí en esas capas basales son en las únicas células del epitelio que son capaces de dividirse. Son como, digamos, el blanco obligado del virus, ¿sí? Y comienza a producir lesiones. ¿Estamos hasta ahí? Y ¿qué pasa? Una vez que comienza a producir lesiones, algunas pueden persistir, y algunas lesiones tenemos dos tipos de infecciones, una infección latente y una infección productiva, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ingresa el virus, lo que hace es, dentro de la célula, pierde la cápside y el genoma viral lo que hace es migrar
hacia el núcleo celular. Y así, cuando migra al núcleo celular, se establece si la lesión es latente o si la lesión va a ser productiva. ¿Qué diferencia hay entre una infección latente y una infección productiva? Es el tipo de replicación que tiene. En las infecciones latentes, que puede pasar luego la inoculación, normalmente en esta infección latente se estima que hay un tiempo de latencia entre 1 y 8 meses. El virus está presente en la célula, pero no manifiesta ningún signo citopático, ninguna lesión a nivel de la célula. Y el genoma, él se va a replicar solamente cuando la célula basal infectada se divide, o sea, se replique la célula, se replica él. O sea, no es independiente, ¿sí? Este genoma viral que se replica solo cuando la célula se replica, ¿sí? Lo que hace es distribuirse en forma homogénea a las células hijas, manteniendo siempre un bajo número de copias, ¿está? Cuando el virus conversa en forma independiente, o sea, no depende de la mitosis de la célula, ¿sí? O sea, no depende de la división celular, va a producir un alto número de copias. Y esto lo que hace es una gran expresión de lo que se denominan los genes tempranos, ¿sí? Esos genes tempranos son, digamos, son unos genes que mantienen la expresión viral. A medida que el epitelio se va diferenciando, lo que hace es, el virus inicia lo que es la expresión de los genes tardíos. Primero expresa los genes tempranos y luego lo que hace es expresar los genes tardíos, ¿sí? En las capas más que nada del estrato espinoso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y para que se dé una u otra infección va a depender del sistema inmunológico o Sí. otra cosa? Sí, va a depender del sistema inmunológico. Y va a depender de la carga viral y de la replicación del virus. Y también del potencial oncogénico que tenga, de qué tipo de serotipo es. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. A medida que este epitelio, chicos, se va diferenciando, lo que hace el virus entonces es comenzar a expresar estos genes tardíos, ¿sí? Y una vez que comienza a replicar, en ese tipo de replicación, lo que hace es comienza el ensamblado de los genomas y de las cápsides. Una vez que replicó, hay que volver a ensamblar. Este ensamblado de los genomas y de las cápsides lo que hace da partículas virales completas. Y estas son las que son altamente transmitibles. ¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta? Es que el papilomavirus, no, como les conté hoy, no mata, ¿sí?, a la célula que infecta, convive con ella. Y eso hace que el virus se vaya multiplicando. ¿Estamos? La infección productiva, la que está replicando en forma independiente, ¿sí?, se manifiesta con la expresión de los signos citopáticos, o sea, con los signos de la lesión que produce en la célula. ¿Y cuáles son? La coilocitosis, la hiperplasia, la acantosis y la disqueratosis. Esto se ve en un papá Nicolau, y clínicamente con el desarrollo de las lesiones. Estas lesiones son las que son altamente proliferativas y son las lesiones características del tipo de verruga o también que podemos llamarle como condiloma. Entonces tenemos dos tipos de infecciones, una infección latente y una infección productiva. Bien, ahí tienen un poquito lo que es la fisiopatogenia asociada y la clínica asociada, donde fíjense que
tiene mucha afinidad por piel y por mucosas, donde en cada una de las localizaciones va a tener una presentación y algunos cánceres asociados. A nivel de la piel tenemos las verrugas y también tenemos la epidermodisplasia verruciforme, donde puede llegar a producir un cáncer escamoso. A nivel de tracto acumulado, esa es la lesión que tenemos, el carcinoma escamoso del cuello uterino, ¿tá? Y el adenocarcinoma. A nivel de conjuntiva tenemos la hiperplasia epitelial, donde no hay cánceres asociados. A nivel de las amígdalas se puede desarrollar directamente los carcinomas escamosos, y a nivel de la laringe tenemos el papiloma, el papiloma laringio, que normalmente no tiene ningún cáncer asociado. Dependiendo del serotipo que afecte, vamos a tener diferentes tipos de lesiones. Vamos a tener lesiones cutáneas, entonces, lesiones a nivel de la mucosa, y no todo tiene que ver con el desarrollo de tipos de cánceres. Bien, y normalmente, chicos, la mayor problemática que tiene este tipo de cáncer de cuello uterino es el cáncer, es el carcinoma de cuello uterino, que normalmente dijimos recién que el virus replica en esas células que están, donde las células están replicando, y normalmente el punto donde tiene mucha afinidad en ese punto de unión, que es la unión escasmo-colunar, que se denomina de esa manera, y es el blanco preferido del HPV. Esto hace que él pueda replicar, ya sea en forma latente o en forma proliferativa. Cuando lo hace en forma proliferativa, lo hace en forma independiente con respecto a lo que es la célula que está replicando, ¿sí? Está medio lento mi internet, por eso salgo la cámara, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Ahora, otra cosa importante es por qué ellos pueden producir este tipo de cáncer, ¿sí? O a qué tiene que ver, o cuál es, digamos, la importancia, o qué tienen ellos que puedan llevar a producir este tipo de cáncer. Entonces, ¿qué lleva a la producción de lo que está relacionado con su oncogenicidad? En ese caso, chicos, primeramente, para entender esto, ustedes en Pato habrán leído, habrán estudiado ya, donde en una célula normal, ¿sí? La proliferación de la célula es regulada por genes que son genes que promueven, o que son genes que se denominan genes promotores del crecimiento, ¿sí? Esos genes promotores del crecimiento se denominan, ¿sí?, lo que son los denominados protooncogenes. Esos protooncogenes están como contrabalanceados, se dice, ¿sí?, por genes que restringen la proliferación celular, y esos son conocidos como genes supresores tumorales. Cuando este equilibrio cuando este equilibrio se rompe, ¿sí? Lo que hace es desencadenar algún evento que resulta en una transformación maligna, ¿sí? Entonces, cuando estos dos, digamos, elementos que mantienen el crecimiento y la supresión de los genes está desequilibrado, lleva a la proliferación de lo que es la transformación maligna. Bien, normalmente, chicos, en el del cuello uterino tiene mucho que ver con entonces la infección con los HPV de alto riesgo. En casi más o menos el 100% de la biopsia, algunos de estos siempre se aíslan. ¿Qué pasa? En el HPV, ¿sí?, los papilomas virus lo que hacen es poseer oncogenes virales que se denominan E6 y E7, que son los que si volvemos acá, están en esta estructura.
¿Dónde está el dibujito? Acá, fíjense, el E6 y el E7. Estos lo que hacen es, estos oncogenes que son los E6 y E7, tienen como la función de la estimulación de la proliferación y de la transformación celular. Por esto es que estos genes, estos HPV que tienen esta expresión temprana, estos genes tempranos, están más asociados a esta replicación que expresan estos genes tempranos, están más asociados a producir cánceres, ¿sí? Normalmente en las lesiones consideradas como preneoplásicas, lo que hace es el ADN de este virus, ¿sí? Se encuentra ya integrado el genoma cuando se está replicando de la célula infectada. Y en las lesiones benignas, chicos, este genoma no se integra al genoma de la célula, sino que queda replicando, produciendo lesiones a nivel del citoplasma. Y la replicación es autónoma, y no es, digamos, no se replica solamente cuando la célula replica. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que entender es que cuando se desregula estos genes, vamos a ver acá, uy, perdón, hoy no es el día de la tecnología. Ahí está. Bien. Normalmente, ¿sí? Cuando se desregula, lo que lleva es que hay una síntesis de ARN mensajeros virales y se comienza lo que es a formarse más o a expresarse más estos genes tempranos E6 y E7. Estas son coproteínas E6 y E7, lo que hacen es interferir con proteínas supresoras de tumoral. Y esas proteínas supresoras de tumoral lo que hacen es romper el equilibrio y permitir que se expresen, que se anule lo que es el ciclo celular, y al anularse el ciclo celular, estas células se terminan transformando en células causando tumores. Normalmente, ustedes acuérdense que estos E6 y E7, lo que hacen es entonces degradar a las proteínas celulares supresoras tumorales, que es la P53, y la PRB. La PRB es una proteína del retinoblastoma. Todo eso hace que se inestabilice la genética sostenida y se anula lo que es el ciclo celular, lo que lleva a una transformación de células causando tumores, ¿sí? No sé más que la expresión de genes tempranos E6 y E7 inducen entonces la degradación de la P53 y de la PRB, anulando lo que es el ciclo. Se pierde ese equilibrio y se anula el ciclo celular normal. ¿Estamos? Y eso hace a estos poderes oncogénicos. Y eso, digamos, que es lo más importante para tener en cuenta en papilomavirus. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál era que quedaba en el citoplasma y comenzaba a generar las proteínas virales? Es como los que no se integraban al genoma. Sí. Sí, ellos, cualquier de los de bajo riesgo que no se integran al genoma son. Bien, y acuérdense que la vacuna está hecha con la proteína L1, ¿sí? Y es solamente una dosis a los 11 años de edad.
Muy bien, chicos, ¿tienen preguntas? ¿El tema de TP esta semana? Lunes y martes vamos a hacer tema de repaso. Vamos a volver a la virosis de la infancia, un par de casos clínicos. Viernes tiene feriado y jueves nos toca fiebre amarilla y dengue. Gracias. Muy bien. Mi conexión de internet está malísima hoy, se nota que es por el corte de luz. Así que cualquier cosa que no me hayan escuchado bien, se pueden ir conectando a otras clases, ¿sí? Así que bueno, si no hay preguntas, les dejo libre. Bueno, profe, chao, profe. Chao, Hasta profe. luego. Gracias. Chao, profe.